con el gusto de siempre, como todos los miércoles, aquí en Camina con Meg en Retos Femeninos, esta plataforma maravillosa que nos está dando la oportunidad a todos de conectar, de traerles a ustedes invitados de valor, gente que sepa, que nos ayude, que nos lleve en todo término, en la parte emocional, en la parte del conocimiento, en todo lo que somos. Y este día yo quiero hablar de que sí existe una necesidad en el ser humano de saber, de entender, una búsqueda de autoconocimiento para tener una nueva visión de nosotros, de este mundo que elegimos vivir, y siempre es un mundo que hoy por hoy es tan cambiante, tan desafiante, y que la conciencia es el centro de la existencia, el darme cuenta. Entonces, ¿cómo puedo generar una nueva perspectiva en todo término a nivel medicina, pedagogía, arte, desde la parte espiritual? Hoy tengo una invitada maravillosa con una gran experiencia. Ella es Carla Olmedo. Y la pregunta para ella, porque es especialista, es ¿qué es antroposofía? Déjame que te platique su formación, porque yo creo que esto es lo que hace la seriedad de un trabajo. Ella hizo una formación de maestra Waldorf en el Centro Antroposófico de México, la maestría de Investigación y Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana, estudios de Pedagogía Curativa y Educación Remedial en el Instituto Johann Therapeutics en Santiago de Chile, es psicoterapeuta antroposófica en México, se ha dedicado a la labor docente en todos los grados educativos, formal e informal. También es tutora, maestra de diversas clases complementarias y materias en escuelas Waldorf y en otras corrientes pedagógicas. Es miembro de la Sociedad Antroposófica General. Actualmente facilita talleres, seminarios en grupos de estudio antroposófico. Participa como maestra de estudio antroposófico en el Seminario de Formación de Maestros del Centro de Desarrollo Antroposófico. Es miembro del Consejo de Dirección Administrativa de la Sociedad Mexicana de Escuelas Waldorf. Trabaja como asesora pedagógica, posibilitando procesos de salud social en escuelas, organizaciones, así como procesos de autoconocimiento. Y en este ir y venir de tu pantalla y mi pantalla, mi Carlita, bienvenida al programa. Mil gracias por estar en el programa. Ay, muchas gracias, Mer, por la invitación. La verdad es que, pues, para mí es un gusto y un privilegio enorme poder participar aquí en el programa. En esta charla de amigas, porque yo creo que es lo interesante, a mí me gustaría saber a ti qué te llevó al camino de la antroposofía. ¿Por qué llegaste ahí? Porque eres muy joven. Mira, sí, no, empecé muy joven. De hecho, fui de las personas más, más jóvenes de mi generación. Digo, ahorita ya hay mucha gente joven estudiando, pero que incursionó en el ámbito antroposófico en México. Yo creo que en primera instancia respondió a una inquietud personal propia de toda la vida, algo que tiene profundamente que ver conmigo, que es el interés por el ser humano, ¿no? Yo crecí en una familia profundamente humanista, desde maestros, psicólogos, sociólogos, teatreros, politólogos, en fin, ¿no? O sea, gente, pues que todo el tiempo ha tenido al centro la pregunta de qué es el ser humano. Wow. Y también como con o sea, no, más que desde una perspectiva muy academicista, también como desde una perspectiva muy natural, muy social, ¿no? Como de mucha plática, mucha bohemia. Ese fue el ambiente en el que yo crecí. eh, Estuve en escuelas como de alta exigencia académica todo el tiempo y eso fue también un equilibrio interesante entre el cómo adquirir la disciplina del estudio y también cómo disfrutar de lo rico de la vida y del encuentro con las personas, ¿no? O sea, creo que en el seno familiar eso fue lo que recibí como con más fuerza, realmente como a valorar el encuentro con el otro, que eso es pues el eje central de la antroposofía, que después yo descubriría. Después estudié historia, mi primera carrera es historia,
Y yo creo que ahí pues yo ya estaba buscando como una respuesta más concreta, pero pues que finalmente la academia como está estructurada actualmente y la perspectiva materialista de las ciencias sociales, que todavía no trascendemos, pero, o sea, iba a decir por completo, pero la verdad es que para nada, este, no, pues no te da respuesta a lo esencial. O Claro. sea, te aproxima como a diferentes aspectos interesantes. Hay muchas líneas de investigación que son muy valiosas, pero como que siempre falta algo, ¿no? Y como que si tú quieres ya profundizar en algo que tiene más que ver con el espíritu humano como tal, Claro. pues en la mayoría de las universidades es así como ahí, eso, ¿con qué se come? Entonces, ya después de estudiar historia, bueno, yo desde muy chiquita me dediqué a la educación con grupos de preescolar y tal, porque mi familia tenía una escuela. Entonces, imagínate que mi primer grupo de preescolar en curso de verano lo tuve a los 12 años. Wow. Y desde ahí no ha habido un año en el que yo deje de trabajar en educación, o sea, Wow. con niños, adolescentes, adultos y demás. Entonces, bueno, haciendo como un entretejido entre las ciencias sociales y la educación y tal, empecé a indagar diferentes cosas y fui mamá también a los 20, casi 24 años. Entonces, bueno, ahí yo como que buscaba algo que respondiera realmente Claro. a mis búsquedas personales, ¿no? En cuanto a la educación de mi hija. Se fue haciendo un entretejido, me vine a vivir a Tepoztlán y aquí empecé a trabajar en una casa hogar, a ser maestra en una casa hogar con niños con problemáticas muy severas, Claro. muy, muy fuertes. Y ahí llegó un día como la información de la pedagogía Waldorf. Resulta que la fundadora de la formación de pedagogía Waldorf en México, Alida González, vive en Tepoztlán. Wow. Me llevaron a su casa y ahí recibí mi primer libro de antroposofía y y desde la primera página dije, esto es lo que siempre estuve buscando. Qué maravilla. Qué maravilla. En- Eh, Entonces sí, perdón. pues ahí ya empecé, sí. Lo que te iba a Ay, preguntar perdón. es Sí, que en este proceso de encuentro, porque pues estás hablando de hace cuántos años, sí, no, pues ya 18 años. hace 18, donde posiblemente pues veníamos a lo mejor lo más avant-garde o estaban las escuelas como alternativas, ¿no? Las que caían en el otro extremo, no sé, como que en esta parte donde no hay como el equilibrio. Y con esta inquietud, mi pregunta es, cuando conectas, porque este es un conocimiento, la verdad, antiguo, ¿no? De Steiner, Sí, que tiene una propuesta que lo abre a todas las áreas del ser, ¿no? O sea, a ti te toca esta porque es la que resuena con tu don, que es enseñar. Y sí, me imagino que al ir en este andar, pues en el arte y también en la medicina y también en la agricultura, o sea, como que esto posibilita que las nuevas generaciones estén informados de lo que les va a tocar porque todo es en lo mismo, en el uno, ¿no? Que a claro, nosotros no nos tocó eso. Era como, claro, tú nada más en esto y no te sacas de la casita. Aquí te es como una perspectiva, o sea, lo que te da antroposofía es como una perspectiva muy abierta, espiritual del todo, ¿cierto? así es, así es. Y fíjate, es muy curioso porque la antroposofía como tal, o sea, las primeras conferencias que daba Rudolf Steiner, tienen fundamentalmente que ver con la constitución humana vista desde una perspectiva integral y el proceso evolutivo de la Tierra y del ser humano dentro de ella, ¿no? Eh, Traduciendo, digamos, a un lenguaje contemporáneo, a un lenguaje racional como el que nosotros ahora utilizamos,
lo que había estado de alguna manera cifrado en las escuelas de misterios desde los tiempos más remotos de la antigüedad. Y la sabiduría que encierran, pues todos los libros sagrados y todas las tradiciones ancestrales que en realidad hablan de lo mismo, de Ujú, cuál es el misterio de nuestra constitución, qué es ser humano. Y desde ese lugar, porque Steiner pues llegó a ser un conferencista muy famoso en Europa en su tiempo, entonces a sus conferencias iba Einstein, iba wow. Kandinsky, ¿me entiendes? Entonces iba Kafka, o sea, era como que la gente lo buscaba y ahí cada especialista, o sea, porque muchos preguntan, ay, bueno, ¿y cómo es posible que alguien pudo hablar de medicina, de agricultura, de pedagogía, de arquitectura, de arte, sí? Claro. Entonces, ahí cada especialista le preguntaba, bueno, ¿y esto cómo se puede aplicar, por ejemplo, en educación o cómo se puede aplicar en agricultura? Y entonces, como una de las leyes o de las verdades que nos revela el conocimiento antroposófico es cómo conformamos una realidad holográfica. ¿Qué significa esto? O sea, tú cuando tienes un holograma, haz de cuenta una estampita de las que te vienen a Ajá, papá, ajá. ¿sí? Y al holograma Sí, tú claro. le quitas una parte, una esquina, lo Ujú, que tú vas a tener cuando separes esa parte no es lo que se proyectaba en la esquinita, sino vas a volver a tener el holograma entero en cada pequeña parte. ¿Me explico? Entonces, las leyes, digamos, las leyes constitutivas que nos revela la antroposofía, nos permiten ver cómo de alguna manera replicamos nosotros estos patrones, que son tanto macrocósmicos como microcósmicos. ok, Es decir, nuestra constitución, por ponerlo de la forma más sencilla, que es una constitución trimembrada, eso, bueno, segundo de primaria, cualquier persona, cabeza, tronco, extremidades, pero eso va mucho más allá, ¿no? De simplemente decir, ah, ok, estas son las tres partes principales, sino cómo se entrelazan, cómo funciona este entretejido, qué significa tener entrelazado un sistema neurosensorio con un sistema rítmico y un sistema metabólico motor. ¿Cómo es posible que la cabeza tenga las características absolutamente polares a las extremidades? Me explico, o sea, la cabeza es redonda, no esférica, dura, muy sólida, muy mineral, poco móvil, prácticamente nada articulada, tiene solo una articulación, y en cambio las extremidades son largas, van hacia afuera, absolutamente articuladas, en la cabeza tiene que prevalecer el frío, en las extremidades tiene que prevalecer el calor, y cómo la unión de estas dos polaridades en el centro es lo que permite que se albergue este sistema cardiorrespiratorio, que es el que permite la manifestación de la vida. Porque claro, una persona podrá tener muerte cerebral, podrá no claro, tener muchos de sus órganos, lo que sea, pero mientras su corazón siga latiendo y sus pulmones sigan respirando, se considera que la persona está viva. Digamos que de alguna manera ahí es el núcleo de la vida. claro. Podemos ver como una realidad holográfica, por ejemplo, como este patrón de las polaridades y la generación de la vida en el centro se repite en el óvulo y el espermatozoide. Claro, Si te fijas, el óvulo arquetípicamente responde a las características de la cabeza. claro, Esférico, inmóvil, ¿me explico? Y los espermatozoides arquetípicamente responden a la forma de las extremidades. claro. Van hacia, y en el encuentro entre los dos es en donde surge la vida, ¿no? Lo podemos ver también en la constitución de la planta, por ejemplo, en donde las raíces responden más como a lo neurosensorial, ¿no? Lo que se nutre de esta sustancia
Las flores y los frutos responden más como a lo metabólico motor, aquello que se da en donde se genera la fuerza, y en el centro, en donde está el tallo con las hojas, es en donde se genera la vida, la savia de la vida de la planta, ¿no? Entonces, bueno, pues es como rápidamente un ejemplo de cómo podemos observar que respondemos a ciertas leyes generales y cómo el ser humano puede ser un instrumento de medida, un instrumento de observación para la comprensión de diferentes fenómenos de la naturaleza Claro, y del oficio humano. Entonces, de ahí, o sea, una vez entendiendo estas leyes, como la de la trimembración, la cuatrimembración, que es otra, que tiene más que ver como con una composición entre los elementos, de cómo los procesos evolutivos se desarrollan en ciclos que tienen que ver con el 7, como el color se claro. desarrolla en una escala cromática de 7, Ajá, el las notas. sonido se Mm, desarrolla en una escala acústica de 7, ¿me explico? El ser humano cada 7 años podemos ver que tiene cambios sustanciales en su desarrollo. Entonces, comprendiendo eso, se puede trasladar a diferentes ámbitos, ¿me explico? O sea, cómo estas leyes entonces ahora las observo en el campo de la medicina o en el campo de la agricultura o en la manifestación del color en el arte o en las ciencias naturales en general, ¿no? Entonces es de esa manera que la propuesta antroposófica pues se va ampliando a todos los ámbitos del quehacer humano porque tiene profundamente que ver con nuestra naturaleza esencial, pero con nuestra naturaleza esencial desde esta perspectiva de la observación fenomenológica de la naturaleza. sí, no es que es un brinco a lo espiritual, es que es la tierra misma y tú como parte del todo en una conexión que es más grande, pero esto, digamos, es como el cuerpo que necesita estar muy bien articulado y conectado para entonces Sí, poder experimentar la otra parte. ¿Es así? sí, sí, exactamente. O sea, y que se puede observar, porque primordialmente, pues, la antroposofía es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, o sea, tiene ambición científica, no solamente como una búsqueda esotérica, Filosófica. y filosófica, claro, que por supuesto que dignifica el camino esotérico en el sentido de que eso esotérico es lo que va hacia adentro, ¿no? Ujú, En contraposición con lo exotérico, ujú, que es lo que va hacia afuera. Lo exotérico lo hemos dominado, que es lo que, pues, el camino habitual de la ciencia contemporánea, ¿no? Lo hemos dominado, o sea, como todo lo que tiene que ver ujú. con las relaciones exteriores, y es hora también de reivindicar lo esotérico. Claro. O sea, esto que observo afuera como fenómeno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se da? O sea, ¿qué participación tiene también el observador dentro de la manifestación de lo que sucede? ¿Cómo se da esta relación entre la percepción, el pensar, el sentir, la voluntad? ¿No? Entonces, como que hacia todo esto va. Entonces, es una ciencia espiritual, ¿no? En donde el espíritu no es algo nebuloso, ambiguo, que cada quien puede interpretar como se imagine o como lo sienta, sino que realmente uno va llegando a una, a una perspectiva bastante objetiva, ¿no? De qué podríamos nosotros eh, definir como el ámbito de lo espiritual. Porque, perdón, como el último comentario en cuanto a esto, o sea, porque algo muy importante también del trabajo antroposófico es la distinción entre alma y espíritu, ¿no? Que generalmente es una confusión que tenemos, como que el ser humano tiene cuerpo y algo por dentro, ¿no? Como Claro. que lo que se Ajá. siente, lo que se es, Sí, y sí. entonces alma, espíritu, entonces tenemos alma y le damos atributos espirituales, o espíritu y le damos atributos anímicos,
Y desde esta perspectiva, esta distinción es sumamente importante porque nos permite desplegar y ampliar la imagen del ser humano de una manera cabal, de una manera completa. ¿Cómo lo Porque define entonces? ¿Cómo el que define ser humano, el sí, espíritu? sea un ser trimembrado también en cuerpo, alma y espíritu, implica que somos seres que habitamos con el cuerpo el mundo natural, ¿sí? El Ujú. mundo de la naturaleza, que todos compartimos, que es un mundo objetivo, que nos pone sus límites absolutamente claros, ¿no? Y que a partir de cómo se establecen esos límites, todos podemos desarrollar pues ciertas perspectivas comunes, ¿no? Y objetivas. El alma, que es el puente entre el cuerpo y el espíritu, y que es en donde llevamos a cabo toda nuestra vivencia interior, todo lo que es personal, todo Ujú. lo que se va creando en esta encarnación en particular, en torno a mi personalidad, a mi experiencia particular. Y el espíritu, que es realmente nuestro elemento eterno, ¿no? El que va trascendiendo encarnación tras encarnación, el que guarda la memoria de la sucesión de nuestros aprendizajes, el que encierra el aprendizaje del yo humano y que además comparte con los otros yoes humanos un mundo tan objetivo como el mundo material, Claro. pero cuyos límites no son tan claros o tan Ujú. contundentes, tan sólidos, tan drásticos, ¿sí? Que es el mundo de las leyes universales, de las verdades eternas, de los movimientos planetarios, ¿sí? De la abstracción realmente cósmica de las matemáticas, ¿sí? Que es un mundo al que todos pertenecemos también. Pero déjame contarte algo muy interesante. O sea, que en el siglo XIX este conocimiento de la trimembración humana es un conocimiento que se tenía en la antigüedad de manera natural, ¿sí? Claro. Porque también en la antigüedad todas estas verdades, digamos, como que se percibían de una forma natural. En el camino de irle dando paso y de ir desarrollando el pensamiento racional, que es también una conquista necesaria, fue necesario ir perdiendo otras características, ¿no? Que le dan lugar a estas. Y que justamente ahora, en lo que estamos, es en recuperarlo a través de la voluntad y de la conciencia. Ya Claro. no es algo que nos va a ser dado como una clarividencia, como una forma de ver claramente, de manera natural, sino que ahora lo conquistamos ya teniendo como base el pensamiento racional también y pudiendo desarrollar una observación consciente de todo esto. Pero bueno, se Pero además, tenía como conocimiento en la antigüedad. Sí, no, te decir dime. que hoy por hoy se puede articular y lo Así estás es, hablando y la gente no le parece ni raro ni extraño. Entonces, siglo XIX apenas podías hablar porque eran círculos cerrados de gente que estaba en un proceso y que sabía, pero lo guardaba para no pensar, para no ponerse en exposición de locura. así es, Y así es. nosotros llegamos a este punto, siglo XXI, donde creo que la magia máxima, o sea, la magia, porque digo como el caldero de la transmutación, ¿no? Es esta de la mente que está más abierta hoy más que nunca a que yo puedo escuchar todo lo que tú me dices y nada me hace sin sentido. El contrario, me cuadra una cosa con la otra, y entonces por fin, posiblemente, a lo mejor tú y yo somos de una mente que pensamos que se está dando ya, es que por fin esta humanidad está entendiendo que si despiertas la conciencia con tu voluntad en autoobservación, entonces el crecimiento en paralelo de tu existencia y los que te rodean se transforma en otra cosa. Así es, totalmente, totalmente, o sea, y cada vez estamos como más preparados y más abiertos, y creo que mucho tiene que ver también con atreverse.
a claro. ir diciendo cada vez las cosas con más claridad y también con prepararse. Por eso es tan importante el carácter científico de la antroposofía, ¿sí? Porque pues en todo esto, precisamente como los límites del mundo espiritual no son tan claros, Claro. no sabemos bien cómo identificarlos, Ujú, ¿sí? ujú. ¿Cómo? Lo que te iba a decir, o sea, en el siglo IX, durante la Edad Media, hubo un concilio papal, ¿sí? En donde se determinó, ¿sí? Por decreto del Vaticano, que el ser humano estaba constituido por cuerpo y alma. Entonces, toda esta noción trimembrada completa del ser humano, de que habitamos tanto el mundo natural como nuestro mundo Claro. interior, como el mundo de las leyes eternas, se vio sesgado. Wow. Poco a poco, esta idea de cuerpo y alma se fue introyectando, ¿no? Cada vez más en el imaginario colectivo, porque el espíritu, o sea, para la iglesia, el espíritu no lo puede poseer el ser humano porque ese es el que la iglesia te va a, a, a otorgar. ¿Me Si te lo explico? proporciona, si te... Entonces, ¿qué sucede? Ujú. Sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando tú como persona, ¿sí? Sabes que tienes un cuerpo, ok. Todo esto confiamos en nuestros sentidos, confiamos en nuestras percepciones, sabemos que nos dan información certera, que tenemos algo por dentro que son nuestras elaboraciones personales, porque pues todo eso lo sabemos. Y si el espíritu, o sea, el conocimiento espiritual, es un conocimiento al que se llega con las tres facultades superiores del pensar, que son imaginación, inspiración e intuición, en su acepción más amplia. Me explico, porque coloquialmente lo usamos de una manera, pero en realidad se pueden cultivar Claro. con un potencial cognitivo súper elevado y súper preciso. Entonces, pero de pronto, sin cultivarlo ni nada, pues todos hemos tenido la experiencia de que nos llegan intuiciones y de que Claro. tenemos así como percepciones, pero como no sabemos que realmente eso corresponde al ámbito de nuestro ejercicio espiritual, ¿sí? Algo a lo que tenemos acceso, tanto como al mundo natural, que se puede cultivar y que se puede tener un conocimiento certero, se le atribuye nada más a lo anímico, al alma, al Claro. interior. Claro. Entonces decimos, no, pues es mi viaje, son mis proyecciones, ¿me entiendes? No, no lo hacemos como Claro. conscientemente. Claro. Por ponerte un ejemplo de cómo el conocimiento intuitivo realmente permite ese acceso. O Ujú. sea, las matemáticas o la geometría no son un desarrollo humano cultural, no es algo que hayan inventado las personas, es algo que se intuyó, Claro. que se percibió intuitivamente de las leyes universales, ¿sí? Del movimiento cósmico. O sea, la geometría es la forma en la que los planetas se desplazan. ¿Me Claro. explicó? O sea, un hexágono es la órbita entre Venus y Marte, ¿sí? Lo que se dibuja. Nosotros no lo vemos así, pero lo intuimos a partir de la conformación de nuestro propio cuerpo y tal. Igual las leyes de la aritmética o del álgebra no son humanas, son cósmicas. Nosotros lo intuimos y se va traduciendo según las posibilidades culturales que cada pueblo tiene en su momento. Claro. Pero por eso en todas las culturas las matemáticas son las mismas, porque no son de un lugar, sino son del universo. Universales, claro. Eso es un conocimiento intuitivo. O sea, yo por eso siempre digo que las matemáticas es la materia más espiritual de toda la escuela. ¿Me explico? Eso es un conocimiento intuitivo. De esa manera, hay muchas otras perspectivas que se pueden adquirir a través de esto, pero nosotros no le damos lugar porque tenemos este sesgo en donde revolvemos el alma con el espíritu. Claro. Entonces, asumimos que cualquier cosa que nos llegue de estos lugares es de nuestro interior y no siempre es así. Claro. Entonces es importante hacer este ejercicio de desidentificación también,
tanto de lo anímico con lo corpóreo, de lo anímico con lo espiritual. Y entonces es ahí en donde podemos empezar a afianzar la autoconciencia para desarrollar lo que como seres humanos y más como seres humanos en este tiempo, como Claro, tú muy bien lo dices, o sea, ya la apertura, pero también la necesidad que claro. tenemos de trascender el umbral del materialismo nos pide, ¿no? O sea, porque ya realmente podemos acceder a la percepción de una realidad mucho más amplia, mucho más completa, que nos dé respuestas mucho más significativas y enriquecedoras para los desafíos que se nos presentan cada día. Mi Carlita, yo quiero preguntarte algo porque esa es tu experiencia, una de tus experiencias. Para los niños y los adolescentes, cuando tú les planteas, evidentemente, en el nivel que les corresponde, como esta perspectiva, es la natural, ¿cierto? ¿Cómo responden a una educación que no es castrante, no es de memoria, es de vivencia? ¿Cómo en esta nueva educación, voy a decir nueva porque no es nueva, Sí, pero nueva educación, porque todavía no tenemos todas las escuelas para todo el mundo, claro. en este formato educativo, ¿cómo te responden los niños cuando tú planteas, no sé, lo más típico para ti? Sí, mira, la verdad es que hablando a título personal, el trabajo con adolescentes es una cosa de las que más disfruto y bueno, logramos tener como canales de comunicación, pues bastante Y mira que es un reto, ¿eh? positivos, Mira sí, que es un reto. bastante positivos y tal. Por otro lado, a los adolescentes siempre les corresponde ser adolescentes, ¿me entiendes? Y lo más sano es, o sea, lo que tengan enfrente, así tengan a los papás más buena onda, a Claro, los maestros tal, ellos les corresponde contraponerse claro, también. La claro. diferencia está en cómo uno lo toma también, porque saber que eso es sano, o sea, tener un conocimiento del desarrollo humano que te permite entender que los adolescentes están estrenando su capacidad de discernimiento crítico. Eso Es está un divino, instrumento nuevo para ellos. está Es divino. algo que se despierta hacia los 13, Mm. 14 años. Entonces, esta capacidad de entender la causa y el efecto, esta necesidad de explicaciones causales y de ellos poderse demostrar que a través de la discusión, a través de la argumentación, ellos pueden consolidar una razón, es algo que necesitan experimentar. Por Claro. eso discuten todo el tiempo. Aunque les estés poniendo lo mejor que pueda hacer enfrente, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Ellos necesitan usar ese instrumento. Entonces, yo creo que la diferencia es cuando reconoces eso como un síntoma de salud, como esta diferenciación, esta necesidad de autentificación, de reconocer su propia individualidad. Claro. Es algo sano, no es algo que ellos quieren hacer porque son unos maleducados o porque te odian o porque no te respetan o lo que sea, sino que están haciendo lo que Sí, tienen que hacer claro. evolutivamente. Ujú. Y entonces, al contrario, les das como los pretextos también para que lo hagan, mientras les vas sembrando semillitas, porque creo que en la educación algo muy importante es la noción también de la metamorfosis interna. Tenemos generalmente una visión muy mecánica, Sí, muy claro. mecanicista Y muy de corta, muy corta. ajá, o sea, como que si quiero que lea, por ejemplo, ¿no? Si quiero que sea un gran lector, entonces le voy a dar muchísimos libros desde los 5 años. Y creemos que libro más libro igual a lector, ¿no? No, Entonces, o sea, desde esta perspectiva, es más bien qué fundamentos internos yo voy a cultivar, que pueden ser cosas absolutamente diferentes, o sea, simplemente la libertad de movimiento y los retos en el equilibrio claro. a los 5 años, ¿sí? Es algo
que va a despertar, sí, que eventualmente se va a convertir en una necesidad de equilibrio en el juicio, sí, en el juicio social más adelante, y eso va a hacer que tengan interés en la búsqueda en la lectura, sí, o sea, como ir sembrando estas semillitas con esta noción de metamorfosis interna, como irles dando la caja de herramientas de la que sabemos que ellos eventualmente van a poder abrevar. Entonces, eh, así como concretamente, pues hay matices, ¿no? En todos, porque aparte los chicos tienen diferentes intereses. Hay quienes están más inclinados por la ciencia, El otros arte. por el arte, otros Mm. por las ciencias sociales y tal, y siempre va a haber clases o maestros con los que se sientan mejor que con otros, o sea, eso no cambia, no es que una escuela Waldorf sea todo miel sobre hojuelas, que los niños no se quejen, que las familias no se quejen, que no haya inconsistencias en los maestros. Todos somos seres humanos que Es la estamos vida, en el ¿no? camino. También es la Es vida. la vida, Mm. exactamente, nada más que lo que sí es que con una caja de herramientas en todos los niveles en la que puedes confiar, porque los desafíos de la vida no se van a dejar de No. presentar. Yo te Y la quiero diferencia es preguntar los algo recursos que tienes. Sí, que me surge, porque sí, como tienes tantos años de Miss, ¿no? De maestra, sí. tienes ya a uno más veinteando, caminando a la universidad o lo que sea. Sí, no, ya ¿Cómo, adultos. cómo son estos adultos Sí, en este sembrar herramientas donde cuestionas, donde difieres, donde haces tus propios cambios interiores? ¿Cómo los ves en proporción ¿sabes? a otros? ¿Sabes qué? Con muchas posibilidades creativas, ¿sí? Y que eso es, o sea, no significa nada más que a todos les guste pintar o cantar o El modelar, arte. Ajá. sino si se dedican a la administración de empresas, tienen elementos creativos para llevar a cabo su profesión, ¿sí? En las relaciones también interpersonales, tienen elementos creativos para trascender los desafíos sociales, por ejemplo. O sea, lo que yo más rescataría, digamos, como un patrón que puedo observar, ¿no? Ujú. Como algo que me dicen, a ver, tus alumnos, ¿qué podrían tener en común? Así, elementos creativos, ¿no? Elementos creativos, o sea, posibilidad de resolución y capacidad de resiliencia. Esta parte, yo creo que como maestra, ¿no? El gran regalo es generar en otro ser humano el valor de procesar la vida como les toque vivirla, pero sabiendo los cómo, porque como también se siembra mucho el sentido de la comunidad. Entonces ya no es el egoísmo, sino es el completo, el todos. O sea, evidentemente hay etapas, pero como tú y como mucha gente pensamos que es tiempo de la comunidad, que solo no se llega a ningún lugar. Entonces, si yo no tengo estas herramientas creativas donde pueda desde esta posibilidad unir a un equipo de trabajo o a una familia, pues la ley de la vida es que vas a fracasar como muchos hemos fracasado y hemos aprendido a través del golpe, porque es Ujú. lo que toca. A mí me parece una labor, y ¿sabes qué me fascina, mi Carlita? Tu pasión, me contagias, quiero entrar a talleres, o sea, como esta parte como no nueva, pero que resuena en tantas áreas en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en este proceso de encuentro de almas, ¿no? Que dices, ay, sí, sí, va por ahí, sí, sí, como una parte muy aterrizada, que yo creo que es lo que le hace y le da mucho valor, que lo ha repetido en el programa, la ciencia, en un fundamento que sí está conectado con la espiritualidad a través de ti, que es el alma, y en esta Trinidad sortear la existencia. Me parece magistral. Carlita, lo has hecho y yo de verdad elijo que toda la gente, tus alumnos, cuando vean este programa, digan, ese es mi Miss.
Yo estoy aquí Ah, parado por esta Mimi maravillosa. Que claro, son ah, generaciones y generaciones que uno pierde de vista y no te das cuenta la diferencia que hiciste en su vivir. La verdad, ese es el gran regalo, yo creo. No para alimentar tu ego, sino porque dices, no, ay, yo vine a eso, a sembrar el cambio, poquito a poco, ¿no? claro, siempre trabajamos para el futuro. Claro, Y creo que eso es así como la forma más inegoísta de poder entregar el servicio, claro, ¿no? O sea, saber que como quien siembra un árbol, ¿no? Que tal vez tú no vas a comer de esos frutos, pero que lo que estás sembrando es claro que sí, siempre para el futuro y claro, el resultado, o sea, que nosotras tenemos ahorita, esto que comentamos de esta apertura, esta búsqueda, esta capacidad que la gente tiene para abrirse a todo, a todas estas perspectivas, es el resultado también de quienes sembraron ese trabajo para el futuro y que nosotros ahora, a través de nuestra claro. conciencia colectiva, podemos cosechar. Ay, Carlita, el tiempo se nos fue muy rapidito, muy rápido. Yo estaba así, mira, ya ni se me ocurría que preguntar, ocurría preguntarte gran cosa. Estaba en, verdaderamente, te digo, esta pasión, cuando alguien ama lo que hace, se siente, se nota, te conquista. Yo te quiero dar las gracias por haber participado en el programa y que sientas que esta plataforma, pues es una plataforma donde está abierta a lo que tú necesites y quieras compartir, porque sé que no hablamos de tus clases, de tus talleres, o sea, de cómo los llevas, pero hijo, una introducción tan puntual, antroposofía, me parece extraordinario, porque la gente posiblemente lo escucha y no lo conecta. Entonces me parece maravillosa tu forma. Mil gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Meg. Eres Muchísimas gracias un por encanto. abrir este espacio y pues realmente por esta labor tan importante en nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Pues así cerramos un programa más de Camina con Meg con esta propuesta de darnos cuenta de cuántas posibilidades existen, en dónde estamos parados hoy y que hay personas como Carla Olmedo haciendo un trabajo consistente en nuevas generaciones. Elijo que la pases muy bien. Nos vemos la próxima semana. Brilla siempre. Nos vemos.